En este caso en particular, empezamos a ver que ya tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más consciente, que además llegaría al voto de la consulta popular con su propio criterio formado a partir de una serie de espacios de debate, que seguramente este espacio hará en su momento la labor que le corresponde. Pero el punto de fondo es que nadie se traga ahora, por muy de buena fe que se presente un proyecto, nadie se traga la posibilidad de reconocer que hay caballos de Troya en medio de los proyectos que se presentan. Y pongo un ejemplo muy concreto. En el caso de la integración del Consejo Nacional de Justicia, se divide en dos componentes, uno que tiene que ver con la carrera judicial y el otro componente que tiene que ver con la administración del organismo judicial. Pero, oh sorpresa, que de los 3 titulares del componente administrativo, uno es nombrado por el presidente, uno es nombrado por el Congreso de la República y uno por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, les van a administrar los recursos desde afuera. Es decir, a la Corte Suprema de Justicia la reducen a una función meramente jurisdiccional, pero además las grandes decisiones de poder que tienen que ver con los recursos las van a ejercer actores que responden a lealtades externas al organismo judicial. Uno nombrado, insisto, por el presidente y su gabinete y uno por el Congreso de la República. Ese tipo de cosas, digamos, rompen con la confianza. Y al final lo que hacen es generar una serie de lecturas a priori, porque tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo en este momento es una lectura a priori porque el texto fue presentado hace 2 o 3 horas. Lo que genera esto son posicionamientos de gente que empieza a leer con esa, digamos, cierta malicia y cierta desconfianza estos textos que, insisto, son urgentes para cambiar la correlación de fuerzas y sobre todo despolitizar la justicia y garantizar una real independencia judicial. Claro, y se dan en el marco de un día muy importante, o sea, sentencian a la juez Gisela Reynoso, la semana pasada toma posesión la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y todos estos elementos, a ver, se heredan de toda aquella animosidad que se generó en 2014 y 2015. Entonces, sí, hay una necesidad imperativa de reformar el sistema de justicia. Ahora, que hayan intereses detrás, recordemos que por la propia estructuración de nuestra Constitución y las formas que prevé de reforma, es un sistema riguroso, ¿verdad? O sea, la reforma se desarrolla en base a un proceso político largo, como el que Cristian ya mencionó. Entonces, cuando existe esta instancia, pues obviamente van a haber actores que quieran mantener su cuota política. Y si no, miremos el caso, por ejemplo, de lo que fue la Universidad de San Carlos, a la que se le aleja de tomar partido en la elección y en la designación de magistrados a Corte de Constitucionalidad, y al Colegio de Abogados también, y los dos salen en defensa de sus intereses. Es lógico. Al final esto es un tema y es un esquema y es un juego político, ¿verdad? ¿Quién logra, verdad, en este desbaratado frente político que actualmente impera en Guatemala, tomar poder? Y naturalmente, pues eso se traduce en que la gente vea con desconfianza algunos elementos de la reforma. Pero sí creo que hay que evaluar detenidamente, porque me parece un aspecto positivo que regula la propuesta de los 3 poderes del Estado, y que es ese control interorgánico. A mí me parecería interesante ver cómo funciona. Despolitizamos a la academia, que se había politizado a raíz de las comisiones de postulación, y creamos un mecanismo de contrapeso muy al estilo de Estados Unidos, que es lo que ellos hacen al momento de designar, por ejemplo, jueces de sala de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Pero el riesgo que se corre, Santiago, es una extrema politización, porque ya ha sucedido en el país que quien gana el Ejecutivo y por decisión de los votantes también gana el legislativo, es decir, tiene mayoría en el legislativo, tiene aplanadora, prácticamente va a tener 2 votos, digamos, va a tener la posibilidad de nombrar a 2 comisionados del Consejo en materia administrativa. O sea, va a controlar, claro, un solo partido político. Ahora podría controlar los representantes del Ejecutivo y del Legislativo, tomando las decisiones financieras del organismo judicial. Aunque con las variaciones democráticas que vimos en la elección pasada, y que, o sea, haciendo una lectura de lo que se pueda venir, yo siento que ya no van a existir aplanadoras en el Congreso, y tampoco un presidente va a poder canalizar tanto poder político, que es lo que ha sucedido con el presidente Morales. Pero eso lo tenés que leer también relacionado con la reforma que se aprueba, la ley electoral y de partidos políticos, que tiende a centralizar el poder en los 6, 7 partidos grandes que quedan vivos y que van a estar vivos para el 2019. Entonces, aquí el paquete está armado de manera perfecta. Es la tormenta perfecta. Logran reformar una ley electoral que lo que hace
hace es concentrar el poder en los partidos grandes que ya existen, elimina la posibilidad de la creación de nuevos partidos porque los costos para entrar al sistema son altísimos, al final los partidos pequeños van a salir de la jugada y entonces tenés un pool de partidos pequeños, partidos grandes, perdón, que van a estarse pues baloteando el poder. Sí, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, y con este diseño ahora la posibilidad inclusive también de controlar el judicial. Y es importante hacer estas lecturas, son importantes porque, o sea, como vemos, ya la reforma pasa de un ámbito puramente